Bueno, pues nada, Bueno. comenzamos. Del capítulo 17, como antes le he dicho a Alba, quedaban solo 2 ítems, vamos a terminarlos y empezamos ya con el capítulo 18, ¿vale? Vale. Dice, el hombre en el mundo. Un sentimiento de piedad debe en todo momento animar el corazón de los que se reúnen bajo el amparo del Señor e imploran la asistencia de los espíritus buenos. Purificad, pues, vuestros corazones. No permitáis que en él se aloje ningún pensamiento mundano o fútil. Elevad vuestro espíritu hacia aquellos a quienes convocáis, a fin de que al encontrar en vosotros las disposiciones necesarias, puedan esparcir en abundancia la semilla que debe germinar en vuestros corazones y producir en ellos frutos de caridad y de justicia. Sin embargo, no creáis que exhortándoos sin cesar a la oración y a la evocación mental, os comprometemos a que llevéis una vida mística que os coloque al margen de las leyes de la sociedad donde estáis condenados a vivir. De ninguna manera. Vivid con los hombres de vuestra época, como deben vivir los hombres. Hacemos ahí un pequeño parón, ¿vale? Nosotros sabemos que en la vibración que nosotros tengamos, en la misma vibración, van a tener acceso los espíritus desencarnados. Entonces, nos están diciendo que si nosotros vamos a contactar con los espíritus, debemos de cuidarnos, ¿vale? Debemos de vibrar en la misma franja vibratoria que estén los espíritus a los que queremos no invocar, yo no digo invocar, pero sí que estén con nosotros. ¿Vale? ¿Alguna duda de momento? Continuamos. Renunciad a las necesidades, aún a las frivolidades cotidianas, pero hacedlo con un sentimiento de pureza que pueda santificarlas. Estáis llamados a tomar contacto con almas de diversa índole, de caracteres opuestos. No choquéis con ninguno de aquellos con quienes os encontréis. Sed alegres, sed felices, pero que vuestra alegría sea la que proviene de una conciencia recta y que vuestra felicidad sea la del heredero del cielo que cuenta los días que faltan para que tome posesión de su herencia. Vuelvo a cortar, porque para mí es muy importante. Tenemos que ser alegres y felices. ¿Por qué? Porque así es como contagiamos a los demás. Si nosotros estamos tristes, estamos con problemas y no sabemos solucionarlos y los exteriorizamos, estamos contagiando a los de a nuestro alrededor de esa infelicidad que nosotros tenemos. Entonces, es muy, muy importante por nuestro bien y por el bien de todos los que están a nuestro alrededor. Y eso significa que no tendremos algún hermano nuestro, encarnado o desencarnado, que nos provoque para que seamos infelices. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nos esforcemos en ser felices, alegres, para contagiarlo. Porque sí vamos a tener hermanos nuestros que intenten que no seamos felices y que intenten que no estemos alegres. Nuestro rostro refleja a los demás la felicidad que tenemos dentro de nosotros, la tranquilidad que tenemos dentro de nosotros. Es muy importante. Cuando vamos por la calle,
aunque vayamos solos, no importa. Si vamos de una manera, una pequeña sonrisa, y no vamos con nuestro rostro triste, a los que nos ven, enseguida se contagia. Pues seamos felices y seamos alegres, ¿vale? Yo digo como siempre, como no veo quién levanta la mano o si alguien quiere preguntar, aquí José Manuel me lo indica para que yo pare, ¿vale? Dice, Sí, la virtud... Pilar tiene una pregunta. Muy bien. ¿No podemos comentar nuestros pesares cuando alguien tiene un problema, comentarlo con el afán de pedir ayuda, una idea, una mano para tratar de resolverlo? ¿O lo que no tenemos que hacer es contagiar nuestro pesar de forma totalmente gratuita? Vale, te he oído entrecortada, pero me parece que sí que te he entendido lo que quieres decir. Obviamente, nos pasan cosas en nuestra vida ante las cuales nos es muy difícil estar alegres. La enfermedad de un ser querido, la defunción de un ser querido, un accidente que hayamos tenido. Yo diría que casi imposible que ante estos accidentes de nuestras vidas estemos felices y alegres, ¿vale? Lo que yo no pretendo es que siempre estemos infelices, siempre estemos tristes. Eso no. Es decir, tenemos que pasar el duelo si es un ser querido el que ha fallecido, o si es una enfermedad la que hemos tenido o tenemos. Obviamente tenemos que asumirla y portarnos con de acuerdo a este accidente o a esta cosa que nos ocurre. Lo que yo pretendo con esto, y me reafirmo, es que no podemos contagiar nuestra enfermedad, nuestro duelo a los demás. Que intentemos, en la medida de lo posible, contagiar la parte positiva. Y lo otro se pasa y se tiene que pasar, pero obviamente si se pasa en casa, mejor. ¿Es eso, Pilar? Más o menos. Vale. Continuamos. Es inútil estar el 100% de la vida sufriendo sin buscar un remedio o una causa o un porqué al sufrimiento. Claro, claro. Totalmente inútil. Es inútil, totalmente. Y aparte de eso, aparte de ser inútil, y eso es verdad, y está comprobado, si nuestra actitud no es positiva, agrandamos la enfermedad. Es decir, si yo tengo una enfermedad y lejos de aceptarla y tomarla, aceptarla, digamos así, sea la enfermedad que sea, yo le estoy dando vueltas y por qué tanta gente que hay me toca a mí y tal y cual. Los primeros perjudicamos somos nosotros mismos. ¿Vale? ¿Continuamos? Vale. La virtud no consiste en revestirse de un aspecto lúgubre y severo, ni en rechazar los placeres que vuestra condición humana os permite. Basta con que dediquéis todos los actos de vuestra vida al Creador, que os ha dado esa vida. Basta con que cuando empecéis o acabéis una obra, elevéis vuestro pensamiento a ese Creador y le pidáis, en un impulso del alma, ya sea su protección para alcanzar el éxito o su bendición por la obra concluida. Sea lo que fuere que hagáis, remontaos al origen de todas las cosas. Nunca hagáis nada sin que el recuerdo de Dios venga a purificar y santificar vuestros actos. Con esto que acabamos de leer, nos dice que obviamente tenemos que dar gracias
por todo lo que nos ocurre. Si es bueno, porque hemos tenido algo bueno, pero en el caso también de que sea algo malo, pues una enfermedad, un tropiezo, una pérdida del trabajo, hay cosas que en un principio creemos que van a ser negativas y luego no lo son. Y todos podemos tener experiencias y no voy a poner ni siquiera ejemplos, pero hay cosas que entendemos en un principio cuando nos pasa que son negativas y luego resulta que son positivas. En un momento dado hay que dar siempre gracias al Creador por lo que nos da y gracias por darnos fuerza para superar la prueba. Porque muchas de las cosas que ocurren son pruebas que debemos de superar. Mirad, si yo soy una persona rencorosa y me ha pasado algo, cualquier cosa, ¿vale? Y ese rencor no lo desecho de mí, si ese rencor continúa estando en mí, ¿qué cosas buenas me van a pasar en la vida si estoy llena de rencor, llena de odio? ¿Entendéis lo que quiero decir? Si nosotros nos queremos a nosotros mismos y queremos que nos pasen cosas buenas, debemos de aceptar todas las pruebas que se nos vienen y así será la única manera que tenemos de entrar cosas positivas dentro de nosotros. ¿Vale? Siempre hay que dar gracias al Padre, inclusive cuando las pruebas son muy difíciles, que todos tenemos. ¿De acuerdo? Dice, la perfección reside por completo, como lo ha dicho Cristo, en la práctica de la caridad absoluta. No obstante, los deberes de la caridad se extienden a todas las posiciones sociales, desde la más pequeña hasta la más grande. El hombre que viviese aislado no tendría cómo practicar la caridad. Solamente en contacto con sus semejantes, en las luchas más penosas, encuentra él la ocasión de llevarla a cabo. Así pues, aquel que se aísla se priva voluntariamente del más poderoso medio de perfeccionarse. Si no tiene que pensar más que en sí mismo, su vida es la de un egoísta. No imaginéis, por consiguiente, que para vivir en comunicación constante con nosotros, para vivir bajo el amparo de Dios, sea preciso que os mortifiquéis en el cilicio y os cubráis de cenizas. No y otra vez no. Sed felices de acuerdo con las necesidades de la humanidad, pero que en vuestra felicidad nunca entre un pensamiento o un acto que pueda ofender al Señor o hacer que se empañe el rostro de los que os aman y dirigen. Dios es amor y bendice a los que aman santamente. Es que creo que no le hace falta comentario a lo que acabamos de decir. Creo que no. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios quiere el bien y si nosotros para hacer el bien tenemos que aislarnos en conventos, ¿vale? Pongo ya ejemplos. Si nos aislamos en conventos, aún ahí se practica la caridad a base de ayudar a otras personas, a ir a hospitales, vale, pero lo que no podemos es encerrarnos en nosotros mismos y que el mundo ruede a nuestro alrededor. Dios quiere que impartamos caridad, pero caridad en todo el amplio contenido de la palabra. Dios no quiere que ninguno de sus hijos, ninguno,
no hay excepciones, sufra. Lo que ocurre y lo que va a ocurrir es que si nosotros en un momento dado hemos hecho algo mal, tendremos que, por nuestra decisión, pasar por unos avatares que no nos gustan en esta vida porque desconocemos lo que hemos hecho en la vida anterior. Sin poner ningún tipo de ejemplo, porque todos tenemos en mente a gente actualmente que está haciendo daño a sus hermanos, que cuando vuelva a encarnar estas personas van a tener que pasarlo francamente mal. No tenemos ninguna duda. Y es por ello que cuando hacemos oración debemos de orar también por aquellas personas que están perjudicando a sus hermanos. No pongo ningún ejemplo, pero todos sabemos de casos específicos. ¿Vale? Continuamos. Y vamos al último ítem. Cuidar el cuerpo y el espíritu. ¿Acaso la perfección moral consiste en la maceración del cuerpo? Para resolver esta cuestión, me apoyaré en principios elementales y comenzaré por demostrar la necesidad de cuidar el cuerpo que, según las alternativas de salud y de enfermedad, influye de manera decisiva en el alma, que debe ser considerada como cautiva en la carne. Para que esa prisionera viva, se recree y llegue incluso a concebir la ilusión de la libertad, el cuerpo debe estar sano, bien dispuesto, fuerte. Sigamos con la comparación. Supongamos, pues, que ambos se hallan en perfecto estado. ¿Qué deben hacer para mantener el equilibrio entre sus aptitudes y sus necesidades tan diferentes? La lucha parece inevitable entre los dos y es difícil develar el secreto sobre cómo hacer que encuentren el equilibrio. Dos sistemas se confrontan aquí. El de los ascetas, que quieren aniquilar el cuerpo, y el de los materialistas, que quieren rebajar el alma. Se trata de dos violencias casi tan insensatas, la una como la otra. Al lado de esas dos grandes divisiones, pulula la numerosa tribu de los indiferentes, que sin convicción ni pasión aman con tibieza y gozan con economía. Fuertes estas palabras, ¿eh? Fuertes. Así pues, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la ciencia de vivir? En ninguna parte. Y ese gran dilema quedaría sin solución si no fuera porque el espiritismo viene en auxilio de los investigadores para demostrarles las relaciones que existen entre el cuerpo y el alma. Y para decirles que, puesto que son necesarios tanto el uno como la otra, es preciso cuidarlos a los dos. Por consiguiente, amad vuestra alma, pero cuidad también el cuerpo, instrumento del alma. Ignorar las necesidades que la propia naturaleza indica es ignorar la ley de Dios. No castiguéis al cuerpo por las faltas que vuestro libre albedrío lo indujo a cometer y de las cuales es tan responsable como el caballo mal dirigido lo es por los accidentes que causa. ¿Acaso seréis más perfectos si martirizáis vuestro cuerpo, pero no sois menos egoístas, menos orgullosos y más caritativos para con vuestro prójimo? No, la perfección no consiste en eso, sino en las reformas que hagáis experimentar a vuestro espíritu. Doblegadlo, sometedlo, humilladlo, mortificadlo. Ese es el modo de haceros dóciles a la voluntad de Dios y el único que conduce a la perfección.
La verdad es que tampoco tiene ningún desperdicio lo que acabamos de leer. Hay personas muy inteligentes que no cuidan su espíritu, que lo que hacen es evolucionar materialmente. Están cojos. Y también los hay que cuidan su espíritu, pero que no cuidan su cuerpo. También están cojos. Nos dice ahí perfectamente el espíritu de George, espíritu protector, que debemos de cuidar de los dos. En principio, el cuerpo que hoy tenemos cuando estamos encarnados es un préstamo que se nos ha hecho. Y es un préstamo que se nos ha hecho para examinarnos de las cosas que ya hemos aprendido en el mundo espiritual y que ahora venimos a ver si lo hemos superado. Pero si idolatramos nuestro cuerpo y no continuamos cuidando de nuestro espíritu, de hacer una reforma íntima hacia adelante, estamos cojos. Estamos cojos. Entonces debemos de hacer las dos cosas. Cuidar de nuestro cuerpo y cuidar de nuestro espíritu. ¿Y cómo se cuida de nuestro espíritu? Por supuesto, la oración. Por supuesto, el estudio de temas espirituales, la lectura de libros que nos enriquezcan espiritualmente, el compartir nuestra vida con personas que no sean egoístas, y nosotros tampoco, por supuesto, ¿vale? Entonces, tampoco debemos solo relacionarnos con estas personas que parece que sean incluso espiritualmente más altas que nosotros, porque nuestra meta también es ayudar a los demás. Si nosotros nos codeamos con personas de una alta vibración y desechamos a los que están a nuestro alrededor, pero que necesitan de nuestro apoyo, no sirve. No sirve. Estamos en esta encarnación para aprender, sí, para ayudar, sí, y para sembrar. Sembrar entre nuestros conocidos, nuestros familiares. Es importante, es muy importante la caridad en todos los aspectos. ¿Vale? Creo que hemos terminado el capítulo. Si alguien quiere comentar algo, porque vamos a iniciar uno nuevo, seguro que alguien quiere comentar. Sí, Dime, José. simplemente añadir a todo lo que has explicado muy bien, que hay un mensaje de San Antonio de Padua que recibió Divaldo Pereira Franco y que está publicado en un libro que creo que no está traducido al castellano, pero bueno, ese mensaje está por ahí, en el cual este apóstol, digamos, del cristianismo, que es coetáneo de Francisco de Asís, y a través de Divaldo, pues, y con la ayuda de Joana, pues escribió un mensaje en el que hablaba precisamente de todo lo que se ha estado tratando hasta ahora, de cómo en la Edad Media, en el siglo XIII, en aquella época, pues la alegría estaba mal vista, la mortificación, la tristeza, la angustia, el sufrimiento, todo eso, digamos que lo veían como valores espirituales. Y no les cabía en la cabeza, es un poco como la obra El nombre de la rosa, que es una novela, pero en el fondo refleja un poco la mentalidad de aquel entonces, ¿no? La alegría estaba mal vista, el recogimiento, la angustia, el sufrimiento. Y claro, aquí, con estos mensajes de estos protectores, George y el anterior, pues dejan bien a las claras de que nada de misticismos, nada de tonterías, que hay que cuidar el cuerpo y que hay que cuidar el alma a la par. Tan importante es una parte como la otra. Nosotros, los que somos más mayores, hemos visto entre nuestros familiares, o por lo menos yo lo he visto, cuando yo era pues, jovencita, no llegaba a 10 años, falleció mi abuela materna.
Y yo todavía me acuerdo de que mi madre iba completamente de negro, con velo, verano y todo. No nos dejaba ver la televisión ni encender la radio. Y no hace tantos años. Sí, sí, Estás así. hablando del siglo XIII. Es que en el siglo XX, vemos procesiones y veis algunas veces, cada vez menos afortunadamente, pero vemos procesiones en los que, sobre todo mujeres más que hombres, van descalzas o se ponen cadenas. Yo, pues bueno, estoy en una cofradía y se ponen cadenas para andar. En países sudamericanos se latigan las espaldas, pero se hacen verdaderas carnicerías. Todo eso no lo quiere Dios. ¿Quién les ha dicho que hagan eso? Eso lo quieren hacer ellos, pues, pero Dios no quiere todo eso. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero, a ver, si yo pudiese decirles, es que Dios es todo amor, Dios es misericordia, es que no hay nada que quiera mal para ninguno de sus hijos, ninguno. Y algunos de sus hijos hemos hecho cosas francamente mal. Yo no recuerdo lo que he hecho. Sí estoy viendo lo que algunos de ellos están haciendo ahora. Entonces, a ver, es que Dios nos quiere a todos. Es que Dios nos quiere a todos. No tenemos que martirizar nuestro cuerpo. Ramón. Vamos, sí, lo que pasa es que lo mismo estará silenciado. Ahora ya se ha... Habla, Ramón. Son lo que estás comentando, Ángeles, son lo que las religiones les han enseñado a esa gente. Sí. Entonces ellos a pie juntillas lo están cometiendo porque se creen que con eso llegarán más pronto a Dios y estarán, y fue lo que le... Pero en términos generales, eso cuando estaba María Castaña, o sea, cuando nosotros éramos jovencitos, pues eso sucedía, pero hoy en día pues no se va. Incluso están teniendo hoy en día un problema muy, muy grave de personas que puedan ir a los seminarios, tanto de los seminarios para hacerse cura, como de misioneros, como de toda serie de cuestiones, que fue lo que ellos han sembrado. En las misiones que iban, por lo menos en Latinoamérica, no eran tales misiones. Si no eras catecúmeno, te mataban. O sea, eso, una cosa lo que dicen y otra lo que ha sucedido. Entonces, y por otra parte, lo que tú estás comentando, se puede hacer mucho bien sin tener que estar metido en ningún tipo de religión, y más en las iglesias, en los conventos de clausura, que hoy en día, por esas circunstancias que comenté al principio, van quedando muy pocas. O sea, se están exterminando ellas mismas. Queda una o dos monjas que tienen 80 o 90 años y las van mandando para otros conventos, y esos conventos que había los están vendiendo. Nada más. Muy bien, gracias por tu aportación, Ramón. Pilar quería hablar también. Pilar, acércate para que te oigamos, por favor. Pues simplemente venimos a la tierra y venimos con un cuerpo físico, con un periespíritu y con nuestra alma. Si no tenemos el cuerpo, venimos aquí con el objetivo de aprender para perfeccionarnos. El único instrumento que se nos da para conseguir este aprendizaje, lo básico, es tener el cuerpo físico. Sin él estás en otro plano de vida, en otro nivel de existencia. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico porque es lo que nos permite adquirir en la tierra las experiencias que nosotros necesitamos. Y yo pienso en alguien, pues se me ha ocurrido pensar en un taxista. ¿Acaso el taxista no cuida su taxi para que le dure
el mayor tiempo posible en las mejores condiciones. Y un camionero no cuida su camión para que le dure en las mejores condiciones. Y un buzo que tiene que profundizar, bajar a las profundidades para hacer su trabajo, no se preocupará de que su trabajo esté por su propia seguridad en perfectas condiciones. Sin embargo, aquí este equilibrio del que tú hablas entre el cuerpo y el alma aún nos queda a una gran parte de la gente por conseguir, porque o solo tenemos cuerpo y somos jóvenes, bellos, aunque seamos unas auténticas momias con los medios que nos da la cirugía, estamos más estirados que una goma, o no cuidamos nuestro cuerpo porque no lo valoramos, no lo consideramos bonito, no lo consideramos feo. Y tenemos un modo de vida que no es adecuado. Y tenemos que tener claro ese equilibrio, ese punto medio de cuidar lo que me permite aprender, pero no ser esclava de él. Simplemente, pues, un poco eso, porque desgraciadamente entre los adolescentes, como viven en una sociedad tan dura para ellos, son muchos los que empiezan agrediéndose. ¿Vale? Ya avanzarán, como Sí, nosotros hemos avanzado. Esta reflexión. Daniela ha levantado la mano también. Daniela, sí. Al tener de lo que hablaba Pilar, creo que también, y digo por mí, nos falta a una gran parte de la humanidad, de las personas en general, una conciencia de lo que es el cuerpo, ¿no? Porque muchos dejamos de cuidar, nos preocupamos con nuestro mejoramiento espiritual, sin preocupar con el cuerpo no digo ni por no aceptar el cuerpo o por tener problemas con él o lo que sea, sino porque nuestra preocupación está centrada en otros ámbitos y creemos que lo más importante de todo es el espiritual. Y aquí el texto nos trae muy claro, ¿no? Hay un equilibrio. Yo hace 2 semanas estuve en el santuario de Fátima, aquí en Portugal, y no sé si ya habéis estado por ahí o habéis visto alguna imagen, pero hay un camino que sale desde la basílica y va hasta la capilla, que es donde se vio la Virgen. Y hay un camino que es un poco bajada, y es un camino especial porque ahí es donde pasa la gente en proceso de peregrinación, pero la peregrinación que hace es en rodillas, es arrastrándose. Entonces es un poco, yo así en partes llego a entender porque son promesas que hacen, pero al mismo tiempo es lo que comentaba María Ángeles, ¿no? Dios no quiere esto de nosotros, no quiere que suframos, que dolor, porque lo que ves allí es más o menos casi unos 500 metros o un poco más, y la gente sufre para llegar hasta el final. Entonces es algo, no sé, solo una reflexión. Gracias. Para complementar lo de Daniel. A ver, todas las pruebas que tenemos las hemos pedido nosotros antes de reencarnar. Entonces, la aceptación, si venimos cojos o si venimos ciegos, tullidos, o es que enfermedades verdaderamente crueles, ¿vale? Es que tenemos que aceptarlo, es que es por algo. Y si en un momentito dado soy ciega y me tiene que venir la vista de nuevo, no hace falta que vaya de rodillas. Pero lo que ha dicho antes Ramón es verdad, es decir, la religión católica, que es la que más o menos nosotros conocemos, nos ha dicho eso y nos ha dicho que tenemos que ir de rodillas y martirizándonos y llorando para ver. Es que
Si soy ciega, me dan la luz y voy a ser peor persona, no quiero. No quiero que me den la vista. Y eso es lo que tendríamos que aceptar todos. Verdaderamente yo estoy muy agradecida al espiritismo, a la filosofía esta, que me ha hecho más humana, que me ha hecho comprender que todo lo que me pasa es por algo, es por algo. Ahí vamos. Bueno, pues perdonad si oís a los perros, pero es que no puedo hacer otra cosa. También Comenzamos. Perdón. Que también quieren opinar los perros. Ah, sí, también. Comenzamos capítulo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. La parábola del festín de bodas. Jesús habló otra vez en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quería festejar el casamiento de su hijo. Envió sus servidores a llamar para las bodas a los que habían sido invitados, pero estos se negaron a ir. El rey envió otros servidores con la orden de decir de su parte a los convidados: preparé mi banquete, mandé matar a mis novillos y a todos los animales cebados. Todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su casa de campo, otro a su negocio. Los demás tomaron a los servidores y los mataron, después de haber cometido muchos ultrajes contra ellos. Al saber eso, el rey se encolerizó y, enviando sus ejércitos, acabó con aquellos asesinos y prendió fuego a la ciudad. Entonces dijo a sus servidores: el festín de bodas está preparado, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y llamad a las bodas a todos los que encontréis. Los servidores salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala de bodas se llenó de comensales. El rey entró enseguida para ver a los que estaban a la mesa y vio allí un hombre que no estaba vestido con la túnica nupcial y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin la túnica nupcial? El hombre enmudeció. Entonces el rey dijo a su gente: atadle de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Fuerte, fuerte. Fuerte porque es una parábola. Y como parábola debemos de compararla con la realidad. ¿Cuántas veces nos han llamado a nosotros para que acudamos? Y siempre hemos puesto algún tipo de excusa. Me tengo que ir aquí, tengo que ir allá, me están esperando. ¿Cuántas veces nos habrá llamado el Padre para hacer algo muy importante para nosotros mismos? Porque Él no tiene prisa. Él sabe que llegaremos donde tenemos que llegar. ¿Cuántas veces habremos puesto nosotros excusas y habremos perdido tiempo? Luego somos nosotros los que queremos avanzar rápidamente, pero no nos damos cuenta de los momentos que hemos perdido para llegar donde deberíamos llegar. ¿Dónde debemos llegar? Ayudar a nuestro prójimo, a nuestros familiares, amigos, vecinos. ¿Cuántas excusas habremos puesto nosotros? Y luego la parábola termina de una manera que quiero decir claramente, que
el padre, el rey en este caso, yo lo equiparo al padre, no nos va a castigar, no nos va a atar de pies y manos y a arrojar a las tinieblas. Es que eso es lo que quiero yo que entienda la gente, porque la Iglesia Católica se ha quedado en la parábola, se ha quedado en la parábola. Si haces mal irás al infierno y allí será el chirriar de los dientes. Y la parábola no quiere decir eso, para nada, para nada. Es que Dios es toda bondad, es que Dios es todo misericordia. Pero en aquellos tiempos, hace 2000 años, de alguna manera tenía que captar a la gente, diciéndoles o atemorizándoles, entre comillas, para que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo y de lo que debían de hacer. ¿Qué opináis vosotros? ¿Alguien quiere opinar? Es una fábula muy bonita, una parábola que nos tendría que abrir nuestra mente. Creo que todos los que estamos aquí lo tenemos un poco superado, pero bueno. Pues continúo, ¿vale? Continúo. Dice, el incrédulo se burla de esta parábola, que le parece de una pueril ingenuidad, pero no comprende que pueda haber tantas dificultades para asistir a una fiesta, y menos aún que los invitados lleven su resistencia hasta el extremo de masacrar a los enviados del dueño de casa. No cabe duda de que las parábolas, dice el incrédulo, son imágenes, pero aún así no deben superar los límites de lo verosímil. Lo mismo puede decirse de todas las alegorías, así como de las fábulas más ingeniosas, si no se las despoja de su envoltura para buscar en ellas el sentido oculto. Jesús componía las suyas con los hábitos más comunes de la vida y las adaptaba a las costumbres y al carácter del pueblo al cual hablaba. La mayoría de ellas tenía como objetivo hacer que penetrara en las masas la idea de la vida espiritual. El sentido de muchas de las parábolas parecen inteligible solo porque sus intérpretes no se ubican en ese mismo punto de vista. Acababa de decir yo que estas parábolas que nos manifiesta Jesús era para que la gente de hace 2000 años entendiera con ejemplos de aquel entonces, porque ahora nos parece ilógico. Y yo no creo que me inviten a un festín y tenga que matar a los enviados. Vamos, es que hoy en día eso es impensable. Pero era muy duro para que supiesen lo importante que era. ¿Vale? Termino y luego comentamos porque es muy profunda este ítem, ¿vale? Dice, en esta parábola Jesús compara el reino de los cielos, donde todo es alegría y felicidad, con un festín de bodas. Con los primeros invitados, él hace alusión a los hebreos, que fueron los primeros a quienes Dios llamó al conocimiento de su ley. Los enviados del rey son los profetas, que venían a exhortarlos a que siguieran el camino de la verdadera felicidad. Pero sus palabras fueron poco escuchadas y sus advertencias despreciadas, a tal punto que muchos fueron masacrados y sus advertencias despreciadas. Perdón, como los servidores de la parábola, que me he subido para arriba. Dice, los invitados
que rechazan la invitación alegando que tienen que ir a cuidar de sus campos y sus negocios, son el símbolo de las personas mundanas que, absorbidas por las cosas terrenales, se mantienen indiferentes a las celestiales. Continúa diciendo, los judíos de aquella época creían que su nación debía conquistar la supremacía de todas las otras. En efecto, ¿no había Dios prometido a Abraham que su posteridad cubriría toda la tierra? No obstante, como en todos los casos, tomaron la forma por el fondo y estaban convencidos de que se trataba de una dominación efectiva en el sentido material. Antes de la venida de Cristo, con excepción de los hebreos, todos los pueblos eran idólatras y politeístas. Si algunos hombres superiores al vulgo concibieron la idea de la unidad divina, esa idea se mantuvo en estado del sistema personal y en ningún lugar fue aceptada como verdad fundamental, salvo por algunos iniciados que ocultaban sus conocimientos bajo un velo misterioso e impenetrable para las masas. Los hebreos fueron los primeros que practicaron públicamente el monoteísmo. A ellos transmitió Dios su ley, primero por medio de Moisés y después por Jesús. De ese pequeño foco salió la luz destinada a esparcirse por todo el mundo, a triunfar sobre el paganismo y a dar a Abraham una posteridad espiritual, tan numerosa como las estrellas del firmamento. Pero los judíos, aunque rechazaban por completo la idolatría, habían despreciado la ley moral para dedicarse a la práctica más sencilla del culto exterior. Tengo que pararme, es decir, no puedo continuar, aunque... A ver, hoy en día, después de 2000 años y después de muchos de ellos conocer lo que es la palabra de Jesús, la mayoría de judíos están todavía esperando al Mesías. ¿Qué pensáis de ello? ¿Qué pensáis? ¿No ha hecho suficiente? ¿No ha dado ejemplo suficiente para que no duden de él? Y están esperando todavía la venida del Mesías. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a Jesús que venga de nuevo? ¿Eh? A ver, No, pues termina así. no sé quién está hablando, pero no oigo. Si queréis hablar, poneros más cerca. A ver si alguien quiere hacer algún comentario. Pero no, parece ser que no. No, pues vale, pues continuamos, ¿vale? Dice, el mal había llegado a su colmo. La nación, además de esclavizada, era destrozada por las facciones y dividida por las sectas. La incredulidad misma había penetrado en el santuario. Entonces apareció Jesús, enviado para llamarlos al cumplimiento de la ley y para despegar ante ellos los nuevos horizontes de la vida futura. Los judíos fueron los primeros invitados al gran banquete de la fe universal, pero rechazaron la palabra del celestial Mesías y lo mataron. Así perdieron el fruto que hubieran podido recoger de su propia iniciativa. Me he adelantado a lo que venía ahora. Sería injusto, con todo, acusar al pueblo entero de ese estado de cosas. La responsabilidad incumbía principalmente a los fariseos y a los saduceos, que sacrificaron la nación por el orgullo y el fanatismo de unos y por la incredulidad de los otros. Son ellos principalmente a quienes identifica Jesús con los invitados que se rehusaron a comparecer en el festín de bodas.
Después añade, el rey, al ver eso, ordenó invitar a todos los que se encontraban en los cruces de los caminos, tanto buenos como malos. Pretendía decir con eso que la palabra iba a ser predicada a todos los otros pueblos, paganos e idólatras, y que si la aceptaban, serían admitidos en el festín para que ocuparan el lugar de los que habían sido invitados en primer término. Pero no basta con ser invitado, no basta con denominarse cristiano, ni con sentarse a la mesa para tomar parte del celestial banquete. Es preciso, ante todo, y como expresa condición, estar vestido con la túnica nupcial, es decir, tener pureza de corazón y practicar la ley según su espíritu. Ahora bien, la ley está resumida en estas palabras. Fuera de la caridad no hay salvación. No obstante, entre los que oyen la palabra divina, cuán pocos hay que la respetan y la aplican provechosamente. Cuán pocos se hacen dignos de entrar en el reino de los cielos. Por eso dijo Jesús, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Y vamos a poner ejemplo, ¿vale? Una vez ya tenemos claro y explicado la parábola con las personas a las que iba dirigida esta parábola, no todos los que se pegan en el pecho pueden ir a un mundo superior, digámoslo así. Nosotros ya sabemos que no es el cielo, tenemos claro de que por encima de nuestro planeta hay otros planetas mejores. Vale, que los que nos portamos muy bien, que no soy yo, pero puede haber, que vayan directamente a un mundo feliz, a un mundo de regeneración, que es el que hay por encima del nuestro y al que en poco tiempo esperamos que también nosotros alcancemos. Si es que Dios quiere eso, pero ¿van a ir todos? No. Van a ir aquellos que cumplen con su bien hacia los demás, aquellos que, preocupándose más por los demás, alcanzan niveles superiores. Alba, te he visto con la mano levantada, cariño, habla. Sí, en esta parábola, como decías, tiene tanto, quedaría para un seminario, dirían los seminaristas. En alguna parte donde nuestro querido Kardec nos da la explicación de que no basta ir al banquete si no vamos cada día mejores. Que no nos pase que lleguemos muchos al centro espírita y vamos todos los días que haya trabajo en el centro espírita. Pero seguimos igual, que no tenemos un cambio, un mejoramiento, pues no sirve de nada ir al banquete, porque el manjar que hay allí, si vamos a comer de ese manjar, es el evangelio, es según la clase que se haga. ¿Y qué tenemos que hacer? Como ya lo has dicho en otras clases, es ponerlo en práctica. Porque si yo lo escucho, yo lo leo y yo quiero ponérselo al otro, que el otro lo haga, pero yo no lo pongo en práctica, pues de nada me sirve. Entonces, este llamado es a que ese ropaje que exigen para llegar a ese banquete es ir corrigiendo nuestras imperfecciones. Que no sea nuestro ropaje físico, sino que sea nuestro espíritu el que vaya reluciente. Porque el maestro sí mira nuestro corazón, nuestro pensamiento y no lo podemos engañar. Entonces es eso lo que nos está hablando, a que practiquemos la caridad, pero no la caridad material, sino la caridad moral, porque en el centro espírita tenemos que practicar la caridad moral
con nuestros hermanos que llegan con diferentes ideas, con diferentes pensamientos, con cantidad de cosas. Siempre tenemos que atenderlos con amor, con caridad, con esa, que encuentren en nosotros ese consuelo, esa esperanza y ese deseo de quedarse allí a ver qué es lo que hay. Entonces, eso es lo que nos está llamando a que nos cambiemos, a que nos pongamos un buen ropaje para que no nos saquen del gran banquete y nosotros convencidos, como yo iba todos los días, yo me sabía todos los libros, yo me sabía todo el evangelio, sí me lo puedo saber, pero si no lo pongo en práctica, entonces de nada me sirve. Entonces es a que representemos esas enseñanzas que son los manjares y que no hagamos quedar mal al Maestro Jesús, porque queremos ser trabajadores de Él, tenemos que perfeccionarnos y corregir nuestros errores. Y así podemos llegar al gran banquete del Maestro. Era eso lo que quería, pues. Muy bien. Muchísimas gracias. Entiendo de esta parábola que es muy bonita. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias. ¿Vale? Efectivamente, no nos sirve de nada estudiar, leer, si no lo ponemos en práctica. Lo tengo clarísimo. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con otro ítem. La puerta estrecha. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta de la perdición y espacioso el camino que conduce a ella. Y muchos son los que entran por ella. En cambio, qué pequeña es la puerta de la vida y qué estrecho el camino que conduce a ella. Y qué pocos son los que la encuentran. Y alguien le hizo esta pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Él le respondió: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os aseguro que muchos procurarán entrar y no podrán. Y cuando el padre de familia haya entrado y cerrado la puerta, vosotros desde fuera comenzaréis a golpear diciendo: Señor, ábrenos. Y él os responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia, y en nuestras plazas públicas enseñaste. Y él os responderá: no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros que practicáis la iniquidad. Entonces habrá llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros sois arrojados fuera. Vendrán de oriente y de occidente, de septentrión y del mediodía, para participar del festín en el reino de Dios. Entonces los que fueron los últimos serán los primeros, y los que fueron los primeros serán los últimos. ¿Queréis comentar algo o continúo leyendo? Sí, Daniel quiere comentar. Muy bien. Voy a comentar también un poco con respecto a lo de antes, porque como no me he animado y como no nos hemos alejado mucho con la parábola de antes, pues aprovecho. Lo que quiero decir va muy en relación a lo que ha comentado Alba. Nosotros mismos estamos invitados a ese festín, los espíritas como tal. Pero claro, podemos formar parte de aquellos que nos centramos en nuestros negocios, en nuestros campos y no escuchar esa invitación. Esto lo hacemos, considero, cuando no somos coherentes con aquello que estudiamos y con aquello que hacemos, que era lo que estaba comentando Alba. En muchas ocasiones nosotros es eso, queremos darle la llave de la felicidad, por así decirlo, a los demás, pero no somos capaces de encontrar la nuestra. Es importante el trabajarnos nosotros mismos para poder ser merecedores de ir a ese festín. Porque tengamos una cosa en cuenta, y ahora que viene con relación a lo de la puerta estrecha, es mediante nuestro trabajo que seremos capaces de poder pasar por esa puerta. Nosotros primero tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Y en ese camino de salvación, por decirlo de alguna forma, nuestro, podemos ir ayudando
al resto de personas que nos vayan acompañando. Pero es importante también que miremos por nosotros, por nuestra propia felicidad, porque en el momento que nos trabajemos y seamos capaces de ser felices, que transmitamos esa felicidad, esos conocimientos y esos principios al resto. Porque uno de los factores, una de las cosas que tiene el ser espírita es el de dar ejemplo. En el momento que estás dando ejemplo, vas por el buen camino. Eso era lo que quería comentar. Además es verdad, es decir, siempre lo hemos dicho, no solo los espíritas, sino los cristianos. A ver, en general, ¿vale? Tener en cuenta que los hijos hacen lo que ven en los padres. Si nosotros queremos que los demás hagan lo que quieran, pero queremos darles ejemplo, lo primero tenemos que ser nosotros los que estudiando lo pongamos en práctica, o si no, estaremos haciendo lo que hacen muchos católicos, no todos, pero muchos católicos. ¿Qué hacen? Predicar una cosa y hacer otra. Dentro de la parroquia se comportan de una manera y nada más poner el pie fuera de la parroquia ya se portan de otra manera. No quiero ser así. Avanzaré menos, ¿vale? Porque tampoco hay que ir a la carrerilla. Avanzaré menos, pero lo que estudie tengo que intentar ponerlo todo en práctica. Todo. ¿Vale? Gracias, Dani. A ver, continuamos. Dice, la puerta de la perdición es ancha porque las malas pasiones son numerosas y la mayoría de los hombres frecuenta el camino del mal. La puerta de la salvación es estrecha porque el hombre que quiere penetrar por ella debe hacer grandes esfuerzos sobre sí mismo para vencer sus malas tendencias y pocos se resignan a ellos. Esta enseñanza es el complemento de la máxima. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tal es el estado actual de la humanidad terrena, pues dado que la tierra es un mundo de expiación, en ella predomina el mal. Cuando se haya transformado, el camino del bien será el más frecuentado. Aquellas palabras deben, pues, entenderse en un sentido relativo y no absoluto. Si ese debiera ser el estado normal de la humanidad, Dios habría condenado voluntariamente a la perdición a su inmensa mayoría de sus criaturas. Suposición inadmisible desde el momento en que se reconoce que Dios es la justicia y la bondad por excelencia. Dios es todo amor y como Padre quiere para todos sus hijos lo mejor. No obstante, ¿de qué delitos se habría hecho culpable esta humanidad para merecer una suerte tan penosa en su presente y también en su porvenir, si ella estuviese en su totalidad relegada a la tierra y si el alma no hubiera tenido otras existencias? ¿Por qué tantos inconvenientes sembrados en su camino? ¿Por qué esa puerta tan estrecha que solo a unos pocos es dado trasponer si la suerte del alma está fijada definitivamente después de la muerte? Así, con la unidad de la existencia, el hombre está siempre en contradicción consigo mismo y con la justicia de Dios. En cambio, con la anterioridad del alma y la pluralidad de los mundos, el horizonte se ensancha, se hace la luz sobre los puntos más oscuros de la fe. El presente y el porvenir se eslabonan con el pasado y solo entonces se llega a comprender toda la profundidad, toda la verdad y toda la sabiduría de las máximas de Cristo. ¿Algo que puntualizar? ¿Quiere comentar algo? Pilar, Sí. Pilar va a decir algo. Referente
a la puerta ancha y la puerta estrecha. Al principio de tu charla de hoy, María Ángeles, has hablado que la perfección se consigue con la caridad absoluta. Por tanto, esa puerta ancha nos lleva a abusar de todo tipo de cosas. Nos aleja de la perfección que está en la caridad absoluta. Por lo tanto, al tener un abanico de posibilidades, si nosotros elegimos algo que nos aleje de la caridad absoluta, estamos yendo por la puerta ancha. Y la puerta se va estrechando a medida que nosotros vamos comprendiendo y profundizando en la práctica de la caridad absoluta. Muy bien, de acuerdo totalmente. Esto. Y luego, anteriormente, pues cuando has hablado del banquete de bodas, yo no había pensado estrictamente en el pueblo judío. Había pensado en la cantidad que Dios ha mandado a seres elevados para explicar sus teorías de cómo alcanzar la perfección y cómo en muchos lugares estas personas fueron eliminadas. Ahí estaba haciendo la semilla y nosotros haciendo oídos sordos o persiguiéndolos porque estaban en contradicción con nuestras costumbres, nuestra puerta ancha, nuestra comodidad. Y que esto ha ocurrido siempre. Pero cuando lo hemos oído, no hemos practicado esta caridad absoluta y nos hemos presentado recubiertos de porquería, porque siempre hemos pensado, como lo has dicho a lo largo de la charla, las cosas en un sentido literal. Y tú decías, si no tengo un traje lujoso para ir a la boda, llevaré el traje que tenga, pero no estaban hablando de un traje físico. Y sin embargo, por lo menos yo siempre lo entendía como un traje físico y decía, qué cruel, primero me invita, luego me tira. En fin, por eso... Eso es lo que distingue o diferencia el estudio de la religión católica del estudio del espiritismo. Es decir, si esto mismo que acabamos de leer hace el párroco una homilía, incapaz de decir lo que acabamos de escuchar. Y entonces nos quedamos, como tú bien has dicho, con la ropa física, que hemos ido al banquete con ropa no deseada, sucia, haraposa. Y no se refería a eso, se refería al alma, a nuestro corazón. Nos invita, pero debemos estar limpios, debemos de estar preparados para entrar en el festín de bodas. Lo has dicho perfectamente, ¿vale? Vale, ¿continuamos o hablamos y esto ya lo dejo para la última, la vez que me toque? Lo digo porque son las 8:15 ya. Yo creo que es mejor hablar y dejar esto para la próxima. Sí, vale. Dejo de compartir. Sí. Exacto, dejo de compartir y así podemos hablar de lo... Es que es muy intenso. Es muy denso. Y entonces... ¿Eh?
Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Sí, que me están apuntando por aquí que la gente que se anime a hablar. Claro, Y claro. Eso, y si no, yo no voy a hacer como hace Joaquín, decir, bueno, yo veo muchas manos levantadas, pero no, no hay nadie. No vamos a ser. Pero bueno, si alguien quiere comentar, Daniele, si quieres comentar alguna cosa, no sé, también está Veo por que ahí. Ramón no está allá, porque él es de No, los que Ramón se ha habla. tenido que marchar, ha puesto un mensaje que se Vale, tenía que ir. porque él es de los que habla. Sí. Bueno, pero a lo mejor eso es mejor dejar de cada uno. A ver, Alba, si quieres comentar alguna. Alba, Vale, levanta. Alba. Vale, Alba. cariño. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención en el ítem 4 de la puerta estrecha, donde dice, cuando le hicieron la pregunta y el Señor dice que le dijeron que serán pocos los que se salven, cuando Él nos responde, esforzaos. Que me llama tanto la atención porque a veces queremos las cosas como de rapidez, y lo que tú decías anteriormente es que no podemos pegar un salto muy grande, sino que tenemos que empezar por cosas pequeñas esforzándonos, porque es que si tenemos una mala costumbre que la llevamos quién sabe cuántas existencias y queremos que ahora que llegamos al espiritismo, no es que yo en 2 meses, en 1 año, en 3 años ya tengo que dejar eso. Es difícil porque es algo que viene arraigado ahí, nos toca poco a poco se van superando esas situaciones. Entonces es con esfuerzos que podemos salir adelante. Y la otra es en la pregunta de que dice, ¿de qué delito se habrá hecho culpable esta humanidad para merecer una suerte tan penosa? Ya en esta situación en que está pasando el planeta Tierra, que es a nivel mundial, y decimos, pero ¿por qué esas criaturas? ¿Por qué toda esta situación? Y aquí nos están dando la respuesta con todas las otras preguntas que siguen después de esta. Entonces, ¿qué nos queda? Si estamos aquí, estamos viviendo toda esta situación, es porque no lo hemos merecido, porque lo hemos escogido. Entonces no podemos entrar en llenarnos de tristeza y de dolor, no tampoco que no vamos a sentirlo, claro que lo vamos a sentir, el ver a aquellos seres como sufren, al ver a aquellos seres como los obligan hoy en día a ir a la guerra. Quizás en el ayer los invitaron a un banquete, o nos invitaron a ese banquete y no fuimos. Ahora vamos obligados, o van aquellas pobres criaturas obligados a algo que no quieren. Pero si ellos hubieran ido al banquete que el maestro invitó, de pronto no hubiera pasado lo que está pasando. Entonces es muy importante todas estas preguntas que nos tenemos que hacer, o sea, hacer las preguntas y mirar dónde está la respuesta del por qué o el para qué especialmente, no por qué, sino para qué es que pasa todo eso. Era eso lo que, y sí, pues hay muchas cosas más. ¿Sabes la respuesta a eso? ¿Sabes la respuesta? Sí la sabes. Sí, claro. Hemos elegido venir nosotros en este momento y en la zona en la que estemos. Sí. Y no nos debe de pesar. No, debemos de esforzarnos, como tú bien has dicho, en coger la parte que nos podemos sentir súper afortunados, ¿vale? No me quiero yo imaginar estar en estos países que están en conflicto. Pero desde nuestra pequeñez, desde nuestro punto de vista, a lo mejor un poco más claros que los que están allí, porque los que están allí lo están pasando francamente mal. El motivo no lo sé, no lo sabemos, ni ellos mismos lo saben. Pero nosotros, que sí que sabemos que podemos ayudar, debemos ayudarles. ¿Cómo? Una oración. Con amor, elevando nuestro espíritu y ofreciendo estos sacrificios para el bien de la humanidad, haciendo vibraciones por no las víctimas solo, que sí, por el mundo entero. Por el mundo entero. Y especialmente ¿por quién? Por los más necesitados, que son los verdugos. Por ellos. Y nosotros desde nuestro sitio
debemos de hacerlo. Y lo hacemos, Alba, lo hacemos. A Es lo nuestra mejor, obligación. lo mejor no con la profundidad que deberíamos hacerlo, que también, pero hagámoslo. Algo Hagámoslo. sí. La caridad también es eso. Esa es la También caridad. También es eso. ¿Alguien más? Sí. Sí. Hola. Va a hablar una... Hola. Hola. Sí, yo he caído aquí hoy de nuevo. Muy bien. A mí me surgen muchas preguntas, más que comentarios, muchas, porque a veces no sé si es como cuando se te presenta ese saber hasta dónde puede llegar tu vida, si eliges confiar plenamente, ¿no? Y a lo mejor eres consciente de si eliges ese camino, comprometerte también todo lo que va a requerir, ¿no? Porque para mí es como un compromiso muy fuerte, que no vale ahora sí, ahora no, es como elijo este camino con todas las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y también me pregunto, es que más bien son preguntas, quería comentar, ¿no? También me pregunto, ¿no? Si eres consciente de el compromiso que te va a pedir en esta vida, ¿no? Y por un momento sabes también que puedes elegir, sabes que no lo tienes que hacer todo a lo mejor en esta vida, que puedes a lo mejor pues utilizarla para avanzar, pero a otro ritmo, ¿no? También me pregunto, como que es difícil no sentirse mal, hasta qué punto nos podemos sentir mal si elegimos un camino u otro, si elegimos un destino u otro, si elegimos, pues a lo mejor, no sé, si de verdad lo queremos ahora. No sé, simplemente son preguntas que me hago, ¿no? Te comento algo de lo que ahora. ¿Cómo te llamas? Que no te conozco. Hanna. Hanna, muy bien. Mira, cuando nosotros antes de encarnar hacemos un compromiso con nosotros mismos, con nadie más, nosotros mismos nos comprometemos a hacer una serie de cosas, la mayoría de veces no somos capaces de cumplir todo lo que intentamos hacer en esta vida. Algunas personas se arrepienten, otras personas cogen unos caminos que no son los deseados. ¿Qué ocurre? Pues no ocurre nada, simplemente. Si nosotros nos proponemos hacer cosas para nuestro avance y no continuamos avanzando porque cogemos otro camino, desechamos esto porque es un sacrificio, no pasa nada, el Padre no nos va a reñir, nos va a continuar amando. Somos nosotros los que cuando volvamos al mundo espiritual diremos, quise cumplir 5 cosas y solo he cumplido 1 o 2. Volveremos para cumplir el resto. Es decir, que cuando cogemos un compromiso para avanzar, Dios no nos dice que sea fácil. Ni yo lo digo, ni ninguno de los presentes decimos que sea fácil. Es mucho más fácil irte por derroteros. Es mucho más fácil coger la vida fácil. ¿Vale? Pero nosotros sabemos que tenemos que ir progresando espiritualmente. Sabemos que tenemos que hacer cambios íntimos de nuestro espíritu. Si no lo hacemos en esta vida, volveremos otra vez. ¿Y qué ocurre cuando somos conscientes de todo esto? Pues que nos esforzamos y mucho en intentar poner en práctica lo que estudiamos, porque es para nuestro bien. Para el bien de todos, pero especialmente para nuestro bien. Bajo nuestra responsabilidad, el continuar o no continuar. Hay, durante los años que llevo yo en el centro espírita, pues hace más de 25 años, ha venido muchísima gente, muchísima,
Algunos de ellos permanecen, claro que sí, pero una inmensa mayoría lo ven muy difícil y se van. Y se van. Cada uno tiene que hacer lo que le nazca del corazón. No obligamos a nadie. Somos nosotros los que tenemos que obligarnos, porque es para nuestro bien. Lo hemos dicho en la lectura de hoy. Cuidar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Las dos cosas. ¿Vale? Bueno, esto sería para hablar largo y tendido. Sí, largo y tendido, largo y tendido. Gracias. A ti, cariño, a ti. ¿Alguien más? Pilar quiere... Dale, Pilar. A raíz de las palabras de Alba, se me ha ocurrido la frase que todos conocemos ya. A los espíritas, a los verdaderos espiritistas, se nos conoce por el esfuerzo que hacemos en mejorarnos. No porque seamos los mejores, No. sino por la voluntad que ponemos en intentar serlo. Así es. Así es. Y no somos perfectos. Nadie ha dicho que seamos perfectos. Nadie ha dicho que cuando desencarnemos y estemos en el mundo espiritual nos tengan preparado la diestra del Padre. Eso que no, que lo tengamos muy claro. Nosotros debemos de ir progresando y cada vez más en superarnos por nuestro bien. Pero no vamos a tener ningún privilegio. El privilegio será, pues, a ver, para mí, cuantas menos veces vuelva a un mundo de expiación y prueba, para mí ya es un logro. Pero eso ya depende de mi trabajo. ¿Y voy a tener problemas? Sí. ¿Me van a poner la zancadilla? Sí. Nadie nos dice que sea fácil, pero debemos de esforzarnos. Esforzarnos, estudiar, ponerlo en práctica. Amigos míos, todo eso. ¿Alguien más? Daniele, ¿qué cariño? ¿Todo bien? Todo. Yo solo la única cosa que pido es que a la próxima reencarnación podamos nos encontrar de nuevo, porque está siendo muy fácil así seguir con vosotros. Ay, qué bonita. eres. Bonita. Bueno, pues si no queremos nada más, vamos a finiquitarlo. Alba, ¿me haces la oración de cierre, por favor? Mucho gusto. Bueno, en esta armonía en que venimos, después de este banquete, vamos a cerrar nuestros ojos solamente para dar gracias a nuestro Padre Creador, al Maestro Jesús, a toda la espiritualidad superior que hicieron posible que pudiéramos asistir a estas bellas enseñanzas, a que las pongamos en práctica, a que cada día escudriñemos cada palabra de estas, que seamos cada día mejores, que podamos un día ser algo de luz para nosotros mismos. Te damos gracias, Divino Maestro, por habernos enviado estas bellas enseñanzas a través de los espíritus de la verdad. Señor Jesús, te pedimos en este momento que tus vibraciones de luz, que tus vibraciones de perdón, de humildad, invadan todo el planeta de la Tierra, especialmente los lugares donde hay la guerra, especialmente, Señor, a todos los dirigentes de los países, para que todos estos hermanos sean envueltos en tu luz divina, para que todos estos hermanos comprendan que solo son administradores de tus bienes, de tus enseñanzas. Señor Jesús, que tu santa bendición llegue a cada uno de los hogares de los aquí presentes, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros enemigos. Que llegue también tu luz, Señor, donde hay tanto dolor, donde hay tanta tristeza, donde están nuestros hermanos en este momento pensando en suicidarse, para que ellos cambien de pensamiento, para que todos esos hermanos que los obsesan sean recogidos
y llevados a campos de progreso espiritual. En fin, por todas las necesidades, las colocamos ante tu regazo, Señor Jesús. A María Santísima también le suplicamos en este momento para que cobijes con tu infinito amor, con tu manto, a aquellas hermanas que están pensando en abortar, para que sean iluminadas, para que sean sensibilizados sus corazones y sus espíritus llenos de mucha luz. Por todas las necesidades, te pedimos, Señor, que tu santo amor nos acompañe hoy y siempre y que así sea. Muchas gracias. Que así sea, Alba, que así sea, cariño. Bueno, pues nada.